Vamos a empezar. El día de hoy vamos a ver el tema de diabetes tipo 2 en niños y adolescentes. Esta presentación pues está basada en las guías de ISPAT de 2022, pues con lo que prácticamente pues se realizó toda la expo. Ok, pues es importante que para este tipo de enfermedad pensemos y sepamos a qué personas tenemos que realizarles este tamizaje. Y pues para decidir a qué personas tenemos que considerar como que los factores de riesgo, la presentación clínica más frecuente por grupo de edad. Sabemos que es muy raro que se presenten menores de 10 años, que uno de los factores de riesgo que más predispone a que tengan diabetes es un IMC mayor a 85 o aquellos pues pacientes pediátricos que cuentan con obesidad, factores de riesgo que vamos a ver más adelante, ya abordándolos totalmente. Una alteración en la glucosa plasmática en ayunas, una prueba de tolerancia a la glucosa, una hemoglobina glicosilada pues alterada, que vamos a poder ver más adelante para métodos diagnósticos. Una evaluación cada 3 años si los pacientes se encuentran normales y una evaluación anual si tenemos un aumento en el IMC de forma importante, que hay algún tipo de riesgo cardiometabólico, que hay algún antecedente de importancia, sobre todo heredofamiliares, o que el paciente cuente con prediabetes. Todos estos son foquitos rojos para que nosotros consideremos, uno, hacer un tamizaje más frecuente, o dos, iniciar un abordaje pensando en que el paciente podría ya contar con diabetes. Y bueno, la fisiopatología. Esta es muy similar a la de los adultos, pero tiene unas diferencias muy específicas y unos puntos clave que también vamos a ver. Para que esta se pueda llevar a cabo, vamos a tener que hay varios factores, factores genéticos, ambientales y metabólicos. Se podría decir que para que se pueda presentar la enfermedad, no nada más depende de un factor en específico, sino que es una combinación de los tres tipos y todos normalmente van relacionados de la mano, como en el caso de la obesidad, por ejemplo. Y bueno, tenemos características en los jóvenes, que pues la fisiopatología consiste principalmente en una resistencia a la insulina en tejido hepático, periférico y adiposo. Por lo tanto, pues no va a poder cumplir su función de forma eficiente en estos tejidos. Y pues también va a haber una deficiencia en la insulina por las células beta en el páncreas. Hay que recordar que aquí, a diferencia de la diabetes tipo 1, no hay un factor inmunodependiente, no hay un ataque inmunológico sobre las células, sino que la producción de insulina es ineficiente o es ineficaz o simplemente no es adecuada. También tenemos hiperglicemia por deficiencia de las células alfa y de las incretinas en sí. Bueno, analizando la guía del ISPAT, encontramos el estudio Today, que prácticamente nos habla que con estudios de tolerancia a la glucosa, la sensibilidad de la insulina en ayunos, pues podemos notar que en los jóvenes, a comparación con los adultos, las células beta presentan un deterioro mucho más rápido. Prácticamente en los pacientes pediátricos observamos un deterioro del 20 a 35% por año. Y en adultos nada más es de un 7 al 11% anual. Entonces, ¿qué podemos observar? Que los pacientes pediátricos tienen una evolución más grave, más rápida. Por lo tanto, si nosotros sospechamos y logramos diagnosticar diabetes tipo 2 en un paciente pediátrico, es una alerta de que el paciente podría avanzar de forma rápida y por eso tenemos que abordarlo en todos los sentidos. También salió a secundario el consorcio RISE, que prácticamente se hicieron pruebas para conservar o tratar de mejorar las células beta en los casos de estos pacientes. Se pudo ver que la respuesta a la insulina era un 50% inferior a comparación con los adultos en test hiperglicémicos que se le hicieron a los dos tipos de población, tanto adultos como a jóvenes. Las células beta tenían una hipercapacidad de respuesta, o sea que generaban o tenían una mayor producción de insulina, pero esta era ineficiente, era ineficaz, y por lo mismo se consideraba que se deterioraban antes. Entonces, también se probó dando tratamiento con metformina, con insulina de forma basal a estos pacientes y se dieron cuenta que al retirar este tratamiento, tanto con metformina como con insulina, luego había un descontrol glicémico en los pacientes jóvenes, había un fracaso en cuestión a regular la producción de insulina o que esta fuera eficiente. Entonces,
Al contrario, en lugar de preservarla, la función de la insulina, como que se veía un empeoramiento cada vez mayor. Y finalmente la disfunción en células alfa por igual tanto en jóvenes como en adultos. O sea, esta era una característica que sí compartían, pero pues a pesar de los esfuerzos se notaba que con los jóvenes el cuadro clínico pues o la presentación era mayor y más grave. Y pues hay factores de riesgo que son muy similares a los de los adultos, pero tienen unos puntos clave que son diferentes. En cuestión a la raza y el origen étnico, por el estudio Search pudimos observar que el 46% son de jóvenes hispanos, con una mayor incidencia en aquellos indígenas nativos de Estados Unidos. Y si se pueden dar cuenta, en aquellos jóvenes blancos, pero que no son hispanos, podemos tener una incidencia hasta el 15%, o sea, realmente se podría decir que es la menor. Y también en Europa y en Reino Unido. Entonces, si tenemos población pediátrica de estos sitios, considerar que la presentación pues, puede ser en menor porcentaje que a comparación con Latinoamérica, por ejemplo. Otros factores de riesgo, pues es la actividad, el IMC en este tipo de pacientes, cómo se están alimentando, si son sedentarios. Se observó que aquellos pacientes que tenían obesidad y sobrepeso, pues había un porcentaje de presentación mayor, sobre todo en la obesidad con un 79,4 y en sobrepeso con un 10,4. Entonces, sí, definitivamente aquellos pacientes que padecen de obesidad es casi dar por hecho que tenemos que abordarlos para descartar, pues que ya tengan un problema en cuestión de diabetes. El estudio Today también nos hablaba de que el 30% de estos pacientes pues se daban atracones y pues es un, ¿cómo decirlo? Es un factor importante, la nutrición, el sedentarismo y la actividad. Normalmente cuando un paciente presenta obesidad, pues va relacionado con una nutrición deficiente, una actividad deficiente y por lo tanto suelen ser más sedentarios. En cuestión a la edad, el sexo y la pubertad, podemos observar que es más común en niños que en mujeres y la aparición rara vez suele ser menor de los 10 años. Por eso el tamizaje que les había comentado al principio tiene que ser de predominio a partir de los 10 años, aunque también considerarlo en su momento. Ajá. Y pues suele relacionarse con que hay una resistencia a la insulina de forma fisiológica en la etapa puberal prácticamente. Entonces se podría decir que el descontrol glicémico podría presentarse mayor a partir de la adolescencia. Antecedentes familiares y genéticos. Aquellos que tienen familiares de primer grado con diabetes, pues prácticamente aumenta demasiado el pronóstico, la probabilidad de que estos pacientes pudieran tener diabetes a corta edad. La sensibilidad de la insulina y la eficiencia de las células beta, pues se ve afectada cuando hay un factor genético. Y normalmente cuando ya estos pacientes tienen un familiar de primer grado con diabetes, pues no solo va de la mano con el factor genético, sino que normalmente uno son pacientes que comparten pues la nutrición de los papás, comparten la actividad de los papás y pues si ellos son diabéticos podemos esperar que tienen muchos factores de riesgo asociados que por lo tanto al ser parte de un núcleo familiar podrían compartir junto con el paciente pediátrico y pues todo es como un círculo vicioso que nos termina pues generando un mayor riesgo para desarrollar diabetes. Hay factores determinantes cuando estamos hablando de salud materna. La diabetes gestacional, pregestacional y obesidad materna prácticamente nos dice con el estudio Today que un tercio de estos pacientes, de estos nacimientos con estos tipos de características en la madre, presentaban diabetes tipo 2 conforme iban desarrollándose. Aquellos que tenían restricción en el crecimiento intrauterino, desnutrición, también para la madre, igual contaban con factor de riesgo para desarrollar diabetes. Un bajo peso al nacer también es un condicionante, ya que normalmente este tipo de pacientes en los primeros 4 meses, pues tratamos de aportar un mayor índice calórico, un mayor nivel de proteínas, y pues esto también podría generar una ganancia importante de peso y condicionarlo a que tenga daño mitocondriaco, estrés del retículo endoplásmico y modificaciones epigenéticas que lo condicionan a tener un mayor riesgo de desarrollar diabetes a una etapa temprana. Y bueno, hablando de etapas tempranas, también tenemos nosotros que intervenir de forma temprana para que este riesgo se vea reducido y por lo tanto poder evitar que la progresión pues sea mayor y el diagnóstico se termine dando.
pues tenemos que intervenir definitivamente en la dieta. Yo pienso que para este tipo de padecimiento, tal vez en lo que deberíamos de enfocarnos más y en lo que muchos gobiernos en cuestión de salud tratan de enfocarse es en la prevención, ya que se pueden evitar muchos gastos y también pues condiciones, hablando de comorbilidad con los pacientes. Como saben, pues tenemos que eliminar el consumo de jugos, refrescos, alimentos altos en azúcares, alimentos con altas cantidades de calorías, grasas, reducir el consumo de alimentos procesados, preenvasados y precocidos, aquellos que hay que tratar de limitar las porciones, reducir el número de veces que se come fuera de casa, ya que normalmente condicionamos a que estos alimentos pues tengan un mayor aporte glicémico o un o simplemente no se lleve un control adecuado. Aumentar el consumo de verduras, y aquí viene algo muy importante. Normalmente siempre le dicen a los niños, no, que tienes que comer verduras y frutas. Bueno, pues las frutas también tienen un alto aporte glicémico y esto pues es lo que tratamos de evitar. Entonces, ciertas frutas en ciertas cantidades y llevar un buen control. Lo ideal es que pues vayamos de la mano con un nutriólogo que pueda especializarse en esto para que se lleve un buen control. Y pues cambiar alimentos básicos con alto índice glicémico para que no sean un problema más adelante. También pues interpretar las etiquetas de información nutricional de los alimentos que suelen consumir más, decirles qué es lo recomendable y qué es lo que tratamos de evitar, hacer énfasis en los hábitos de vida saludable, fomentar un refuerzo positivo con todas las metas. Por ejemplo, si ya lograste consumir ciertos alimentos que son buenos para tu salud, pues tratar de reforzarlos en el ambiente familiar. Promover horarios de alimentación y que siempre sean específicos para la alimentación, no que se pongan, por ejemplo, a observar televisión, realizar alguna otra actividad, ya que esto predispone a que el paciente consuma uno o más cantidad de alimento o pues no se presta atención al tipo de grupo de alimentos que se están consumiendo. Llevar un registro de alimentación y actividades para poder saber en qué momento y en dónde intervenir o qué cambios realizar. Es muy importante que se registre qué es lo que está consumiendo el paciente. Cuando hablamos del ejercicio, pues realizar al menos 60 minutos de actividad intensa moderada durante la semana, reducir el tiempo sedentario a menos de 2 horas por día, siempre tratar de incorporar actividad física en cualquier tarea que se realice en el hogar, fomentar refuerzo positivo igual que con la dieta y bueno, como les había comentado, tratar de que en el núcleo familiar siempre haya algún tipo de actividad física que puedan hacer en grupo y por lo tanto se motiven entre miembros de la familia para que se lleven a cabo todas estas actividades. Y pues es importante hacer una evaluación clínica de las comorbilidades que son pues más evidentes en cuestión a los pacientes que ya padecen de diabetes, que es sobre todo la hipertensión y la dislipidemia. Más adelante, bueno, en un momento les voy a mostrar algoritmos de manejo, qué es lo que tenemos que prestar atención y qué es lo más importante de cada comorbilidad. Aquí está este cuadrito con recomendaciones para la detección de cada una. Pues prácticamente con la hipertensión tenemos que, pues ya saben, hay muchas medidas o formas ideales de tomar la tensión arterial, ya saben, que no haya consumido estimulantes, la correcta colocación del manguito para la toma de la presión, que no haya algún factor de estrés, considerar también la hipertensión de bata blanca y pues todo lo que se puede llevar a cabo para no hacer un mal diagnóstico. Y pues tiene que tener el tamaño adecuado, ya saben, el tercio en el que se tiene que colocar. Hablando de la dislipidemia, pues al menos una vez por año se tiene que hacer la evaluación en los pacientes y siempre es ideal hacerlo después de ya tener un control glicémico en este tipo de pacientes y también posteriormente 3 meses al diagnóstico. Lo ideal es que los lípidos o el estudio sanguíneo se realice en ayunas para poder tener un resultado pues más específico. Hablando de nefropatía, es una vez al año desde que aparece el diagnóstico y pues se tiene que hacer una evaluación entre albúmina y creatinina, ¿ok? Y pues prácticamente aquí también les pongo la apnea del sueño, retinopatía, o sea, prácticamente todo lo que pudiera relacionarse. También hablando de neuropatía, salud psicosocial, algunos determinantes en salud, ya consumo de cigarrillos, el vaping, drogas y alcohol y asesoramiento sobre la anticoncepción. Todo esto es importante abordarlo con los pacientes e incluso en la guía lo pueden observar de manera más amplia. La verdad es que viene muy completa. Y bueno, para el tratamiento de la hipertensión, pues evidentemente vamos a tener que percentilarlo y dependiendo las cifras que tengamos, pues ya sabemos si tenemos que hacer una intervención en el estilo de vida
cómo podemos controlar la tensión arterial por consulta y cuando ya es necesario la administración de algún fármaco, que normalmente es después de 6 meses a ya haber intervenido en cuestión a disminución de peso, disminución del consumo de sal, enfoques dietéticos, e incluso ya haber hecho una evaluación de tipo, pues, DASH. Ajá. Y pues lo ideal es que iniciemos con un IECA o un ARA y pues también valorar las probables causas como secundarias de hipertensión para que nosotros determinemos el tipo de tratamiento farmacológico que vamos a administrar. Y aquí les muestro un algoritmo de manejo para dislipidemia. Prácticamente, como les había mencionado, es una vez que se logra el control glicémico o dentro de los primeros 3 meses de diagnóstico de la enfermedad. Tenemos que tener unos niveles de colesterol óptimos y también, pues, que va de la mano prácticamente con el control glicémico. También nos marca en cuestión al resultado si es necesario que lo repitamos y cuáles son las intervenciones que tenemos que hacer con cada una, ¿vale? Tenemos pues los niveles óptimos para cada tipo de nivel de lípidos que estamos valorando y con esto pues ya llevar a cabo la intervención. Hablando del sueño, pues también es recomendable que tengamos horarios establecidos, una duración ideal. Se tiene que promover aproximadamente de 8 a 11 horas cuando el paciente tiene de 5 a 13 años y de 9 a 11 horas cuando el paciente tiene 14 a 17 años. Ah, no, perdón, de 5 a 13, 9 a 11 y de 14 a 17, de 8 a 11 horas. Estos tienen que tener horarios constantes para decidir ya dormir y acostarse, porque normalmente la tendencia o lo que estamos teniendo, que lo estamos tendiendo a ver es que pues normalmente se acuestan, pero no se duermen porque están realizando alguna otra actividad. Entonces, establecer bien el horario y que definitivamente sea para realizar esa actividad. Bueno, ya hablando del diagnóstico, pues primero tenemos que hablar de la prediabetes, que es normalmente cuando nosotros ya intervenimos en cuestión a los cambios en el estilo de vida, la dieta saludable y todas las recomendaciones que vimos hace un momento. Para esto vamos a utilizar una intolerancia parcial en la glucosa y una glucosa en ayunas, las cuales tienen que estar alteradas para ya considerar pues prediabetes. Para la glucosa en ayunas alterada tenemos que considerar un valor de 100 a 125 miligramos sobre decilitro y para intolerancia parcial a la glucosa, esta tiene que ser con una glucosa en plasma a las 2 horas de 140 a 199 y, y bueno, con la aplicación de la glucosa previamente en una curva de tolerancia a la glucosa y prediabetes, pues una hemoglobina de 5.7 a 6.4. Si se dan cuenta, en los tres tipos de valores que estamos valorando, pues están prácticamente cerca de los valores diagnósticos que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Estos ya son los criterios diagnósticos que sí tenemos que considerar para ya poder decir que es positivo. Y como mencionan las letras negritas, uno de los siguientes valores de laboratorio con síntomas de hiperglicemia y autoanticuerpos contra islotes negativos. Esto considerando que no estamos hablando de una diabetes tipo 1, sino que específicamente tipo 2, que como vimos en la fisiopatología, no hay un factor inmunológico dependiente. Entonces, la glucosa plasmática en ayunas mayor o igual a 126 miligramos sobre decilitro es importante, mayor o igual a 126, no mayor de 126 únicamente. La glucosa en plasma a las 2 horas en una, eh, en una curva de tolerancia a la glucosa de mayor o igual a 200 miligramos sobre decilitro, con la aplicación de 1.75 gramos de glucosa por kilo, máximo 75 gramos, y esta tiene que ser glucosa anhidra disuelta en agua. La glucosa en plasma aleatoria, que sea un valor mayor de 200 o igual miligramos sobre decilitro, y finalmente una hemoglobina glicosilada mayor de 6.5%. ¿Ok? Este tiene que ser con un dispositivo certificado que nos pueda dar pues este valor de forma pertinente. Y esto también es importante ya que no todos los laboratorios están certificados para podernos dar una hemoglobina glicosilada de confianza. Entonces hay que preguntar en los laboratorios para saber a cuál es el más conveniente mandar a nuestros pacientes. Y bueno, ya hablando de tratamiento inicial, pues lo ideal es llevar como ciertos controles, hablando de hemoglobina glicosilada, cuando ésta se encuentra por debajo de 8.5, pero arriba de valor criterio para diagnóstico, lo ideal es que demos una dosis de metformina más cambios saludables en el estilo de vida. Cuando esta es mayor de 8.5% y ya tienen cetosis, cetonuria o cetoacidosis, lo ideal ya es utilizar insulina. Esta tiene que ser ya sea de acción intermedia o prolongada, una vez por día y con una dosis de 0.25 a 0.5 unidades internacionales por día.
Lo ideal es que cuando tenemos estos pacientes hagamos una transición dentro de las primeras 2 a 6 semanas para que nosotros eliminemos la insulinoterapia y nos manejemos únicamente con el uso de la metformina. ¿Ok? Entonces, pues lo ideal es que cada consulta o cada que nosotros estemos aumentando la metformina, podamos disminuir un 30-50% de la dosis de insulina hasta que podamos eliminarla por completo. Y bueno, aquí tenemos un algoritmo de manejo que, pues como les acabo de mencionar en las diapositivas, como les mencioné, dependiendo de la hemoglobina glicosilada, cambios en el estilo de vida, metformina 2 gramos por día según se tolere, porque acuérdense que los efectos principales adversos son gastrointestinales. También tenemos mayor de 8.5, cambios en el estilo de vida, metformina, pero como ya es mayor de 8.5 o igual, tenemos que ya administrar insulina basal a las dosis que les había comentado. Ahora, en el primer mes es ideal hacer pues el diagnóstico diferencial con diabetes tipo 1. Lo que ocurre si es positiva, pues evidentemente pues ya hablamos de una diabetes tipo 1, queda mejor clasificada así. Y si esta es negativa, pues pensar en que es una diabetes tipo 2 confirmada, ¿ok? Y ya el tratamiento posterior es seguir con el estilo de vida saludable, disminuir poco a poco la metformina, digo la insulina y aumentar dosis de metformina, e igual cuando tenemos los valores mayores igual a 6.5 a 9%. Los mismos cambios, como les había dicho, tratando de disminuir la insulinoterapia y quedarnos nada más con la metformina. Y bueno, esto es prácticamente lo que acabamos de hablar. El objetivo principal es tratar de llevar la hemoglobina glicosilada por debajo de 7 o 6.5 y lograrlo sin hipoglucemia. Hay posibilidad de agregar un segundo agente, pero acuérdense que todos los agentes hipoglucemiantes que usamos tienen mecanismos de acción que podrían llevarnos a ser contraindicados en algunos problemas tanto cardíacos como renales. Entonces, creo que tengo un cuadrito, no lo puedo incluir en las diapositivas, pero que les compartiré sobre efectos adversos principales de cada medicamento. Y si en un control que tengamos en las consultas vemos que nuestro paciente tiene una hemoglobina glicosilada mayor al 10%, pues regresar nuevamente a un tratamiento con insulinoterapia, ¿vale? Y pues prácticamente nada más, es un resumen de la guía del ISPAD. La verdad es que me gustó mucho la guía y está muy interesante leerla. Ok, bien, no sé si tus compañeros tengan alguna duda. Hola, creo que no se escucha, doctora. ¿Ahí me escuchan? Sí, Ah, no sé si tus compañeros tengan alguna duda. ¿tienen alguna duda? No, nadie. A ver, déjeme ver. Pareciera que no, doctora. Ok, ¿Me escucha? Ajá, sí. muy bien. Bueno, pues este tema es súper importante para la pediatría, para la medicina y para la vida en general. Cada vez estamos viendo mayor prevalencia de obesidad infantil y cada vez pues mayor pero temprana. Como mencionaba su compañero, dentro de los principales, bueno, dentro de los factores de riesgo que se conocen, uno es el origen étnico. Aquí en México, el ser mexicanos ya nos da una mayor predisposición a padecer diabetes tipo 2 y todo lo que es enfermedad cardiovascular. Tengamos o no tengamos familiares diabéticos, bueno, que vivan con diabetes tipo 2 en línea directa, aunque no tengamos familiares, este, ya tenemos un mayor riesgo aumentado. Entonces, toda la población tenemos mayor riesgo. Segundo, la gran mayoría de la población, abuelos, hay una gran prevalencia en los antecedentes familiares de diabetes tipo 2. De hecho, no sé, de todas las historias clínicas que ustedes realicen todos los días en los niños, yo creo que van a ser muy pocas
en aquellos en los que en rama materna y en rama paterna no existe el antecedente conocido de diabetes tipo 2. O sea, la mayoría hipertensión, diabetes tipo 2 es algo muy, muy, muy frecuente como antecedente familiar. En donde ya tenemos, en general, la mayoría de la población ya tiene dos factores de riesgo muy importantes. Si a eso le añadimos qué porcentaje de pacientes nacen con mamá que tuvieron diabetes gestacional y también, como mencionábamos, los niños que fueron pequeños para edad gestacional, tanto los pequeños para edad gestacional como los que fueron macrosómicos, ya tienen mayor riesgo. Entonces, ahí ya vamos sumando, o sea, ¿cuántos factores de riesgo tenemos? Actualmente, el estilo de vida que tenemos como población general no es un estilo de vida saludable y no se favorece que haya un estilo de vida saludable. Muchas situaciones aparentemente externas condicionan que actualmente los niños y las niñas y todos en general haya menores oportunidades de tener actividad física, de tener ejercicio y un mayor consumo de alimentos procesados. O sea, situaciones que desde hablar de la inseguridad que hay en nuestro país condicionan que ya no es como que los niños puedan salir y pasársela jugando en la calle con los vecinos, ¿no? Al menos no, ya no es lo que se ve todos los días. ¿Qué hay ahora? Bueno, hay una mayor prevalencia de niños que están adentro de casita, que tienen limitada actividad física y que mucho de la distracción o de las actividades recreativas tienen que ver con pantallas. Hay un gran consumo de alimentos procesados y pues claro que todo esto aumenta la obesidad, que a su vez nos aumenta el riesgo de diabetes tipo 2. Aquí lo que subyace es un mecanismo de resistencia a la insulina. Es importante saber que cuando hay resistencia a la insulina es un estado que se puede revertir. Ya desde que hay resistencia a la insulina, podemos utilizar metformina más el cambio en el estilo de vida y evitar la progresión a diabetes tipo 2. Una vez que está el diagnóstico, ya no lo podemos revertir. Sí se puede controlar, pero no se puede revertir. Entonces, esto es muy importante hacerle hincapié a los papás. O sea, ya desde que detectamos que hay una alteración en la insulina, en el OMA, o sea, no esperarnos más tiempo. Ahora, una vez que ya se conoce o que ya está hecho el diagnóstico, por más que el paciente adolescente tenga factores de riesgo para diabetes tipo 2, es muy importante hacer el abordaje completo, tomar los anticuerpos y descartar que no se trate de una diabetes tipo 1, en la que también tengamos datos pues que sean compatibles con diabetes tipo 2, porque es muy importante hacer el diagnóstico diferencial, porque esto depende si yo puedo suspender la insulina o no lo puedo hacer. Si llega mi paciente con hemoglobina glucosilada mayor a 8,5, hay un descontrol de la glucosa, voy a iniciar con una insulina basal. Aquí es un poquito más sencillo, entre comillas, que en diabetes tipo 1 porque iniciamos solamente una insulina basal una vez al día. Y aunque tiene que llevar un plan de alimentación adecuado, no tiene que estar contando carbohidratos para utilizar insulina en cada tiempo de comida. Entonces, en ese sentido es un poquito más fácil, por decirlo así, pero finalmente no deja de ser un paciente que se está aplicando insulina, que me puede hacer hipoglucemias, que requiere un control cuidadoso de la glucometría capilar o está checando cómo va el control glucémico para evitar los riesgos. Saber que la progresión a complicaciones crónicas es más rápida en pacientes que inician la diabetes tipo 2 a una edad más joven. Un paciente que está siendo diagnosticado a los 40, 50 años y lleva un mal control, tal vez en 20 años tenga complicaciones ya graves. Es decir, se diagnostica a los 50 años, a los 70 años está con falla renal, se tiene que dializar a los 70 años. Está feo, ok, está muy feo. Pero imagínense, un chico que se diagnostica a los Creo que 15 se dejó de años, escuchar, doctora, de repente. ¿ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchan? A ver, ¿ahí me pueden escuchar? A ver, parece que... A ver, voy a quitar el video a ver si mejora un poquito la conexión. Sí, ya está. Ah, ok. Entonces, les digo, si un paciente se diagnostica a los 40, 50 años, tiene un mal control, desarrolla complicaciones
crónicas. Es un paciente que va a estar con retinopatía, con falla renal, con pie diabético a los 60, a los 70 años. Y está muy feo que un paciente se esté dializando, está muy feo que un paciente esté con un pie diabético. Pero un niño, una niña que empieza a los 15 años, imagínense lo que va a ser la progresión, que en 10 en 15 años ya tenga complicaciones agudas. Estamos hablando de que una persona entre 25 y 30 años se va a estar dializando a los 30 años. O sea, vamos, es algo que no debería suceder, o sea, por ningún motivo, eso no debería estar sucediendo, o sea, si es algo feo y que se puede prevenir a una edad mayor, cuando más en los adolescentes. Entonces, hay que poner mucho cuidado con nuestros adolescentes. Lo que les menciono siempre, no importa si el niño o la niña va a consulta por algún otro motivo agudo, por dolor, por infección, no importa. Hagan siempre la valoración de su crecimiento, hagan siempre la valoración nutricional. O sea, si yo ya estoy viendo que esa niña, ese niño de 12, 13, 14 años, ya lo veo con acantosis, no esperarnos, ¿ok? En ese momento, ¿qué hacen ustedes? Desde ese momento se inicia el abordaje, se les solicitan los laboratorios. A ver, díganme, ¿qué laboratorios solicitarían ustedes de inicio así en este contexto? Llega un niño de, no sé, 14 años, llega porque trae una infección respiratoria aguda, ustedes lo ven en percentil 90 para su edad, para su sexo, ¿qué es lo que hacen? Pues se inicia, pues, sí se iniciaría abordaje. O sea, empezaríamos tal vez con una glucosa en ayuno. Ajá, ¿qué más? O sea, haz de cuenta que le vas a dar así la receta, o sea, imagínate que ya estás enfrente del paciente, estás con los papás, ya le diste la receta, bueno, Ah, y las recomendaciones, ¿qué le dices en ese momento al papá? O sea, ¿qué le vas a anotar en la receta? ¿Qué es lo que le dices? ¿Tú qué le dirías? yo le diría que clínicamente concordaría con factores o datos de resistencia a la insulina, entonces me gustaría abordarlo y pedirle más estudios porque pues tiene el riesgo de presentar esa enfermedad, además de indagar un poquito más tal vez en sus ¿Sí? factores de riesgo, antecedentes heredofamiliares, tal vez tratar de hacer un poco de cambios en el estilo de vida si vemos que tiene sedentarismo, mala nutrición, el familiar puede que sea diabético, y ya pedir una solicitud de laboratorios Ujú. para los criterios diagnósticos, confirmar, y si la edad pues es Ok, sugestiva, poder también incluso empezar con una prueba de anti... Bueno, no, tal vez eso ya sería después de ver una alteración en los valores principales para anticuerpos. ok, ok. ¿Qué le pides? ¿Qué haces en ese momento con los papás? Les dices, regreso en 2 semanas y le doy la solicitud, se la hace en ese momento, le dices, tómeselos mañana. ¿Qué es lo que le dices? Pues le pediría a los laboratorios para que se los haga en cuanto pueda, en ayunos al día siguiente tal vez, y mandarme los resultados en cuanto estén disponibles para intervenir lo más pronto posible. Podría ser, Ok, ¿qué pues, le vas a pedir? ¿Qué le vas a anotar en la receta o qué le vas a tachar en tu solicitud? una hemoglobina glicosilada. Tal Ok, vez sí podría ser la curva de tolerancia a la glucosa y una glucosa en ayuno. También valdría la pena valorar función renal, un perfil de lípidos e incluso ok. medir las tensiones arteriales. Ok, ujú. Bueno, que eso, bueno, ya es en la consulta, en la revisión. Ok, Ajá. bueno, aquí en este, digamos, como en este caso hipotético que les estoy poniendo, sí sería bueno hacer en ese mismo momento la solicitud de estudios. ¿Para qué? Para captar al paciente. Probablemente si tú le dices, regrese después porque necesitamos retomar algunas cosas, si los papás no lo ven como una urgencia, probablemente ese paciente ya no vaya por ese motivo y se pierde ahí el seguimiento. Entonces,
sí es muy bueno desde ese momento, justo como dices, tiene factores de riesgo, además del motivo por el que viene ahorita a consulta, le voy a solicitar estos estudios. Ahora, si el paciente, por ejemplo, fue por, ya dijimos, una infección aguda a nivel respiratorio, ¿sabes qué? Que se espere 2 semanas en lo que remite su cuadro clínico y le vas a decir, en 2 semanas, ya que no tenga fiebre, no tenga molestias, no esté tomando medicamento, entonces se va a tomar estos estudios y ya con estos estudios, nos vamos a ver para analizar los resultados. Ok, no sé si también valdría la pena que Em, ¿Qué teniendo estudios el, vas a pedir? Vas a pedir, no sé, perdón, doctora, no sé si también viendo lo del cuadro que menciona, pues valdría la pena tal ajá. vez abordar si no tiene algún dato de hiperglicemia y ver si tiene cetonas, tal vez, pudiendo considerar un diagnóstico diferencial, pensando que sea Exacto. tipo... Ahora, mira, si en el momento no tiene una sintomatología, ahora, si en el momento no tiene síntomas, o sea, porque te digo, él va por lo de la gripa y todo, no tiene datos de alarma, no ha perdido peso, no tiene poliuria, no tiene polidipsia, o sea, no tiene los datos clásicos. ¿Qué es lo que se hace? Entonces, le pides una biometría hemática, o sea, que esa es como de cajón, porque además te va a ayudar para que ver que tu hemoglobina glucosilada, o sea, que no haya anemia, o que no haya algún dato como que no lo puedas interpretar. Segundo, vas a pedir una química sanguínea que te incluya justamente la glucosa, que te va a incluir ahí el perfil de lípidos, que te va a incluir la función renal y que te va a incluir el perfil hepático, ¿ok? Vas a pedir también niveles de insulina basal, ¿ok? Vas a pedir la hemoglobina glucosilada y vas a pedir un examen general de orina, que ahí puedes ver si hay cetonas, proteinuria, etcétera. Entonces, al menos esos son los básicos que tú pedirías para iniciar el abordaje. Si tú ya detectas que tiene niveles de insulina elevados en comparación a la glucosa, ¿cómo sabes eso? ¿Cómo sabes si el nivel de insulina es adecuado o no? Por la molécula precursora de la Ah, insulina. pero no escuché. Dice que por la molécula precursora de la insulina. Cisteína, dice. Cisteína. ¿Y eso cómo lo vas a pedir en el laboratorio? No puedo. No, o sea, cuando tú pides un laboratorio, pides la glucosa y la insulina, ¿cómo sabes si o sea, cuál es el valor de referencia? A eso me refiero. Sí, dice el valor de referencia. O sea, cómo sabría que está bien o mal, No ¿no? escuché. Ajá. Sí, dice que no sabe. Ah, ok. ¿Saben sacar el OMA? ¿Mandé, doctora, perdón? El OMA-IR, el índice OMA. No, No. Mm, El OMA, ok. ¿Lo conocen? No, para. no. A ver, acuérdense, regresense un poquito de pedia, regresense al internado, váyanse a medicina interna. ¿Le suena? No, no me tocó. Bueno, al menos a mí en medicina interna no. Ok, el índice OMA es un índice que me ayuda a medir la resistencia a la insulina. Para sacarlo yo necesito tener el valor de glucosa en ayuno y el valor de insulina en ayuno. Se multiplica y se divide entre 405. Ahorita, si quieren, te mando por el WhatsApp la fórmula para que la compartan con los compañeros. Sí. Y esto es un índice de resistencia a la insulina. Si está menor a 2.5 en general, se puede considerar que es adecuado. Todavía hasta 3.5 pudiéramos vigilar, ver cómo está el estilo de vida, todo. Más de 3.5, digamos, para no meternos como en puntos de cosas, claro. Arriba de 3.5 ya se considera que hay resistencia a la insulina. Es un dato bioquímico de resistencia a la insulina. ¿Qué significa? Que ya tengo que tomar medidas
empezar con la parte de la alimentación y la parte de ejercicio, la valoración nutricional. Si a pesar de esto tengo este índice como más elevado y se mantiene elevado, bueno, ahí puedo ya considerar iniciar un tratamiento con metformina para evitar la progresión a diabetes tipo 2. ¿Ok? Entonces, les voy a compartir lo de la fórmula y esto, pero revísenlo. Quienes vivan ahorita, o bueno, o sea, que estén cerca como de su casa, de su familia, pregunten así los últimos laboratorios de sus abuelitos, de sus papás, menos. Busquen en los laboratorios que se han tomado, quién se ha tomado niveles de glucosa junto con insulina y a quién le han calculado el valor del OMAIR. Cada vez que o sea, cada vez a partir de hoy que vean a un niño, a una niña, o no importa, a un adulto, a algún familiar, a quien sea, y lo vean con acantosis, o sea, que lo vean con obesidad, que lo vean con acantosis, ya ni siquiera estoy diciendo otra cosa, solamente verlo, piensen que se tiene que solicitar los niveles de glucosa y de insulina y ver la valoración bioquímica de esa resistencia a la insulina. Ya sabemos que el dato clínico ya está, pero muchas veces la magnitud la podemos ver ya hasta que tenemos como el laboratorio, incluso ya detectar una glucosa alterada en ayuno, ¿no? Que ahí estaríamos hablando como tal de prediabetes. Entonces, si lo estamos detectando de forma temprana, podemos evitar la progresión a diabetes tipo 2 y eso es súper importante. Ahora, también medir la insulina te ayuda pues también en el diagnóstico diferencial entre diabetes tipo 2 y diabetes tipo 1, ¿en qué sentido? Si yo tengo una insulina muy elevada, o sea, si tengo un paciente con obesidad y que ya empieza con una glucosa alterada en ayuno y tengo una insulina muy elevada, ¿qué voy a pensar? ¿Que es diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2? Insulina muy elevada, diabetes tipo 2. Ajá, exactamente. En cambio, si tengo, si ya tengo una glucosa alterada en ayuno y mi glucosa está bajita o indetectable hacia el límite bajo, entonces eso me orienta más a que es una diabetes tipo 1. Ahora, hablaban ahorita como del precursor de la insulina y de esa parte. Sí hay un laboratorio que me ayuda a ver también cómo está la producción, valga la redundancia, de insulina a nivel pancreático, que es el péptido C. El péptido C es una parte de la molécula de la insulina que podemos medir y nos habla de la cantidad de insulina endógena que hay. Entonces, esto es muy útil, por ejemplo, cuando hay o sea, no sé, bebitos que están con hipoglucemia y quieres ver si le pusieron insulina o si tiene insulina endógena en exceso, o también si hay una producción adecuada de insulina o no, pues lo mides también con un péptido C. Pero digamos, ese sepan que existe, lo podemos utilizar, pero ahorita quédense con siempre que le pidan la glucosa a cualquier persona para valorar, para la valoración metabólica, o sea, para descartar resistencia a la insulina o diabetes, siempre pídanla en conjunto con la insulina. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una glucosa en 90 y decir, no hay problema, o sea, no está alterada la glucosa, el niño está obeso, pero no se preocupe, su glucosa está bien. Y sí, estrictamente en ese momento la glucosa está bien, pero yo no tengo el panorama completo, no estoy viendo la insulina. Tal vez la glucosa está en 90, pero a expensas de que la insulina ya está en 30 y tiene una resistencia horrible a la insulina, pero no lo estoy detectando y no lo estoy demostrando con el laboratorio. Y a veces, o sea, no sé, yo no sé si es como muy de los mexicanos o de la humanidad, que a veces vivimos en negación, o sea, y por más que tú le digas, es que tiene resistencia a la insulina, ve el cuello, ay, sí, doctor, es que yo ya le dije que se talle y se asolea que tenemos que hacer esto, es como de, ay, no, sí, es que se quema mucho cuando sale a la calle, vamos, sí, el sol está horrible, lo entiendo, pero tenemos que descartar la resistencia a la insulina. Entonces, muchas veces el tener un laboratorio y que tú le puedas enseñar a tu paciente o a los papás de tu paciente el laboratorio, ayuda como un poquito a entender la magnitud, ¿ok? Y a que vean realmente la importancia.
les digo, vivimos en el país de la negación, donde el niño es de huesos anchos, donde el niño es fuerte o la niña siempre ha sido así, siempre es fuertecito, es que en la casa todos crecemos mucho, pero pues no, en la casa el abuelito, los tíos, los primos, los papás y el niño, todos tienen obesidad y no lo están concientizando. Entonces, no pierdan, o sea, cada paciente que vean, véanlo como una posibilidad, no solamente de ayudarlo con el problema agudo que tiene, sino de ayudarlo a que se dé cuenta o de abordar muchas cosas que tal vez el paciente y su familia no conocen. Ya lo decíamos, la talla alta, la talla baja, una pubertad precoz, en este caso, una resistencia a la insulina, una prediabetes, o sea, el paciente tal vez ni siquiera lo tiene en la cabeza, pero nosotros que sí lo tenemos en la cabeza, tenemos la obligación de abordarlo. Recuerden, los ojos no ven lo que la mente no conoce. Si nosotros ya estamos conscientes del alto riesgo que tenemos en nuestra población y de la importancia que tenemos, lo tenemos que buscar obligatoriamente. Entonces, ya decía su compañero que la guía nos sugiere que todo niño mayor de 10 años con percentil, con IMC mayor a percentil 85, ya lo consideremos como dentro del grupo que tenemos que tamizar, ¿ok? Entonces, no nos esperemos a que llegue un niño ya con síntomas de diabetes para hacer el abordaje de glucosa, insulina, perfil de lípidos. No, o sea, nos llega por otro motivo, tenemos que completar, o sea, nuestra consulta no va a estar completa hasta que detectemos los factores de riesgo y empecemos a abordarlos. ¿Ok? Ok, doctora. Bien. ¿Tienen ahorita alguna duda, algún comentario de la clase, de la vida respecto a este tema? Parece que no, parece que todo bien. Ok. Una pregunta. Bueno, no sé cuántos estén ahorita ahí en la clase, ¿cuántos son? Ahorita somos 1, 2, 3, 4, 5. Ok, de ustedes cinco, ¿quiénes tienen algún familiar con diabetes? Familiar cercano, o sea, digo, su mamá, algún hermano, papá, abuelitos, o sea, familiar cercano. Familiar con diabetes, a ver, levanten la mano. 3. 3 de 5. Tres de cinco, ok. ¿Quién, o sea, qué familiares? Familiar, uno, dos con familiar directo y otro abuelo paterno, materno. Ok, ok. Bueno, digo, no sé si vivan con ellos, si vivan fuera, digo, sé que ustedes están en la residencia, que también tienen como mucho trabajo en esta parte, pero de sus familiares que viven con diabetes, ¿quiénes tienen un glucómetro a la mano y quiénes se checan de forma frecuente? Sí, mi papá también. Sí se checan, perfecto. Sí. Ajá. ¿Saben sus familiares cuáles son sus últimos niveles de hemoglobina glucosilada? Sí, no sabe. Ok, perfecto. Ajá. Ok, muy bien. Pregunta, del resto de la familia, o sea, ya tenemos como ese, bueno, ya tienen ese antecedente en la familia. Del resto de la familia, piensen ahorita, ¿ubican alguna persona que tenga obesidad, que tenga sobrepeso, que piensen que tenga algún otro factor de riesgo? Sí, Y también piensen, no sé si tengan primitos, sobrinos, ¿hay alguien que le suene que tenga como algún otro factor de riesgo? sí, sí, Ok. parece que sí. Piensan ahorita con lo que hemos visto, ¿creen que alguno de esos primitos, sobrinos, familiares, les suena que alguno sea candidato a que se realice un tamizaje? Sí, definitivamente. Ok, ok. Entonces, llévense eso a casa. Las clases que vemos aquí, sí es mucha parte teórica y todo, digo, yo sé que están al 100% acá en el hospital y todo, pero hay que aplicarlo a la vida. O sea, todo hay que aterrizarlo. Y yo lo que quiero es que se lleven de aquí cosas, no solamente para sus pacientes, sí, o sea, pero también para su propia vida y para su familia, ¿ok? El conocimiento es como para que lo apliquemos y a veces hay que empezar por nosotros mismos, o sea, la parte de la alimentación, la parte del ejercicio, digo, yo sé que está horrible en la residencia, yo lo entiendo, o sea, que a veces nos andamos muriendo a las 4 de la madrugada y dices, bueno, una coca para despertar, yo lo entiendo, pero poco a poco,
cambios que podamos empezar a hacer ahorita, pequeñitos, y ya cuando haya más oportunidad, vamos haciéndolos. Y compartir, o sea, y compartir esto con la familia, así no sé, mamá, papá, abuelito, la doctora que nos está acompañando en las clases es toda intensa, quiere que tamisemos a todo el mundo, nos está diciendo que a todo el mundo le va a dar diabetes tipo 2. Está bien loca. Sí, pero hagámoslo, ¿ok? O sea, si tenemos la oportunidad, hagámoslo. No saben, muchas veces el hacer una detección oportuna, lo que le podemos cambiar la vida, lo que se le puede cambiar la vida a alguien o hacerlo consciente. Muchas veces también, o sea, estamos nosotros, insiste, insiste, no quieren, bueno, está bien, ¿no? O sea, llega nuestro paciente, le hacemos los estudios, le explicamos, le insistimos, nos desgastamos, no quiere. Bueno, lamentablemente tenemos, para bien y para mal, tenemos libre albedrío. Eh, pero bueno, que no quede en nosotros. Se llevan esa tarea hoy, o sea, es una tarea muy personal. En su familia, vean quiénes tienen estos factores de riesgo, piénsenlo, analícenlo, en algún chancecito que tengan, pídanle sus laboratorios de rutina, ¿ok? Sí, Quien se doctora. lo, Muchísimas quien, gracias. si alguien se los toma, o sea, si se los toma y todo esto, con toda confianza, envíenmelos y les damos una revisión en conjunto a esos laboratorios. Digo, sé que no es la revisión completa, pero bien, digo, una partecita, nos puede orientar. Entonces, se llevan eso de tarea, este, y qué más. Bueno, y estamos en comunicación, ¿va? Sí, doctora. De verdad, muchísimas gracias por las recomendaciones y por el tiempo. Le agradecemos mucho. Perfecto. Bien. Nos vemos mañana. No sé si puedo estar con ustedes porque tengo que salir de la ciudad. Entonces, no sé si me puedo conectar o tal vez me conecte y no pueda como participar mucho, pero Ujú. seguimos en comunicación. ¿Va? Ok, doctora, perfecto. Perfecto. Entonces, Va. ahí probablemente nos vemos. Gracias. Hasta Esta luego, tarde, doctora. bye. Bye.